Buenos días, buenas tardes o buenas noches, espero que se encuentren bien. En el video de hoy haremos una introducción a la sociología. Así que bueno, empecemos. Si sos estudiante de enfermería, seguramente durante la carrera has tenido o tenés alguna materia llamada sociología o sociología y salud. Y te estarás preguntando, bueno, yo me anoté en enfermería para estudiar cosas de enfermería, fármaco, anatomía, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esta materia con mi carrera? Bueno, independientemente de las relaciones que hay entre los factores sociales y los factores sanitarios, que por eso te recomiendo ver el video que te dejo aquí en la esquina, imagina ahora que tenés 20 años o si los tenés, bueno, te felicito. Pero vayamos al núcleo del video. Hacé de cuenta que estás en el año 1500. Tu esperanza de vida hubiera sido de 50 años. Nunca hubieras entrado en un shopping, no habrías conocido los trenes, los aviones, los automóviles, los teléfonos celulares, las notebooks, ni McDonald's o Coca-Cola. Tampoco hubieras conocido el concepto de vacaciones, Wi-Fi, Facebook, YouTube. Tampoco hubieras conocido los antibióticos y mucho menos los preservativos. Pero para poner un ejemplo no hace falta irse tan lejos en el tiempo. Imagina que naciste ahora en estos años, en la actualidad, pero no en el lugar en el cual vos estás mirando ahora este video, sino en África, en Sierra Leona. Seguramente hubieras conocido los trenes, los aviones, los automóviles, los teléfonos celulares, las notebooks, McDonald's, Coca-Cola, las vacaciones, Wi-Fi, Facebook, YouTube. Pero difícilmente hubieras tenido acceso a alguna de esas cosas, como tampoco hubieras tenido acceso ni a los antibióticos ni a los preservativos. Eso sí, tu esperanza de vida en Sierra Leona seguiría siendo de 50 años como en la Edad Media, mientras que si hubieras nacido en el Reino Unido, tu esperanza de vida estaría cerca de los 80. De hecho, en Sierra Leona, 316 niños de cada 100.000 mueren antes de alcanzar los 5 años de edad, mientras que en el Reino Unido eso ocurre de 6 de cada 100.000 niños nacidos. El núcleo de la sociología entonces consiste en ver cómo, a través del tiempo o de la distancia, las sociedades se organizan de distintas maneras y se busca la explicación prescindiendo de motivos religiosos o de motivos puramente biológicos. Entonces, si tuviéramos que decir qué es la sociología, podríamos decir que la sociología es el estudio o el análisis sistemático de la sociedad. Y aquí la clave está en la palabra sistemático, porque ser sistemático supone tener un pensamiento ordenado y lógico. Lo opuesto a un pensamiento social sistemático son las generalizaciones que hacemos en nuestra vida cotidiana, que partimos del sentido común. Así, cuando decimos todos los, y aquí completen con la bandera que quieran, o cuando decimos todas las o los o les, son iguales. En todas estas palabras hay una palabra específicamente que funciona como un tranquilizante, que funciona como un ansiolítico, digamos, y es la palabra son. Porque al decir que las cosas son de una manera y no de otra, nos da cierta tranquilidad, nos genera cierta confianza saber que podemos encontrar cierta estabilidad en las cosas en un mundo que está cambiando constantemente y que cada vez lo hace más rápido. Peter Berger nos dice: la más valiosa enseñanza de la sociología es esta: las cosas no son lo que parecen. Es decir, la sociología busca comprender los fenómenos sociales y para eso tiene que dejar de lado las apariencias, para poder determinar qué es un prejuicio y qué no es un prejuicio. Pero ojo, la sociología también busca hacer generalizaciones, la sociología también busca determinar cómo son las cosas, pero para hacerlo lo hace desde un pensamiento crítico, racional y complejo. ¿Hay un solo factor o son muchos los factores que determinan la vida social? ¿La libertad del sujeto depende de los condicionamientos sociales? ¿Es posible pensar una vida fuera de la sociedad? Y si es posible, ¿cómo se hace? Otra característica muy importante de la sociología, que no se agota solamente en su sistematicidad y en su racionalidad y complejidad, es que la racionalidad que pretende tener la sociología es una racionalidad científica. Es decir, que su objeto de estudio y sus hipótesis también deben ser sometidas al análisis de otros, tienen que ser sometidas a examen, tienen que ser sometidas a comprobaciones, a falsaciones, a demostraciones. Es decir, al método científico. Hace calor. Bien. Pensemos, por ejemplo, en uno de los clásicos de la sociología, Émile Durkheim. Émile Durkheim, pensador, sociólogo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
Entre otras cosas, eligió como tema de investigación al suicidio. Creyó que si era capaz de demostrar que un acto tan personal como el suicidio estaba influenciado y determinado sociológicamente, entonces habría demostrado el carácter científico de la sociología. Empezó estudiando casos de suicidio en Francia y alrededores. En ese entonces las estadísticas mostraban que en algunas categorías de personas existía una mayor probabilidad de suicidarse que en otras. Observó que los hombres, los cristianos protestantes, los ricos y los solteros mostraban una tasa de suicidio distinta a las mujeres, a los católicos o judíos, a los pobres y a las personas casadas. Según estos datos, Durkheim concluyó que esas diferencias se debían a diferentes grados de integración e inclusión a un grupo social determinado. Allí donde había lazos sociales fuertes, las tasas de suicidios presentaban una baja, mientras que allí donde había más libertad de acción o individualismo, las tasas de suicidio aumentaban. Hoy sus hipótesis presentan muchas contradicciones, pero también se debe a que el caudal de información que tenemos hoy, casi 100 años después o más de 100 años después de su muerte, ha aumentado exponencialmente. Por ejemplo, en China no es cierto que los hombres se suiciden más que las mujeres, y tampoco se cumple que el suicidio en las áreas urbanas sea mayor que en las áreas del campo. Sin embargo, a nivel mundial, este factor sí se cumple y se da en una relación de 3-1, por lo cual China sería una excepción. También tenemos que decir que las pautas de suicidios no son constantes en todo el mundo. En los últimos 50 años, la tasa de suicidios aumentó un 60%. En el año 2000 se suicidó una persona cada 40 segundos y actualmente hay un intento de suicidio cada 2 segundos. Por eso es que en base a estas estadísticas, los sociólogos hoy lo que hacen es tratar de comprender ciertas constantes o ciertas regularidades que se dan dentro de todas las sociedades y de esa manera poder comprender marcos teóricos que permitan entender excepciones como por ejemplo la de China con el suicidio. Ahora bien, para no estirar tanto este video, haremos una segunda parte donde continuaremos desarrollando esta introducción a la sociología, hablaremos de sus inicios, de sus problemas, de sus ventajas, nombraremos algunos autores clásicos y finalmente veremos qué relación puede haber entre la sociología y la enfermería. Bueno, si les gustó este video, dedito arriba, cualquier comentario siempre es bienvenido y pueden hacerlo allí en la caja de comentarios. Si saben de alguien que les puede gustar esta temática o este video, estaría buenísimo que le compartan el video. Si no estás suscripto o suscripta y querés tener más novedades respecto a estas cosas, te pido entonces que te suscribas y que actives la campanita. Bueno, por último les dejo en la descripción del video el texto de Emil Durkheim, El suicidio. Estos libritos que están acá, ¿sí? Son 2 tomos, es un libro muy interesante. Y nada más. Les mando un saludo, un abrazo y buena guardia.